En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1:01, 12:01 en Canarias. Semana clave para conocer el desenlace de los cuartos de final de las competiciones continentales. El Real Madrid, pensando en lo del miércoles, ayer no se rindió en la Liga antes de centrarse en lo que va a ser un intento de remontada contra el Arsenal que esperemos se haga realidad. Los blancos, con un buen gol de Camavinga, ganaron 0-1 ayer en Mendizorroza al Alavés. Se sobrepusieron a la clara expulsión de Mbappé en el minuto 38 para lograr 3 puntos esenciales. Es portada de Marca y ahora a por el milagro, porque mañana conoceremos ya a los dos primeros semifinalistas de la Champions. Saldrán del Borussia Dortmund-Barça. Los azulgranas tienen algo más de medio billete en el bolsillo tras el 4-0 de la ida. Y del Aston Villa-Paris Saint-Germain. Los parisinos llegan a Birmingham con la ventaja del 3-1 del Parque de los Príncipes. El Barcelona aterriza en Dortmund después de sufrir para ganar el sábado en Liga al Leganés con un gol en propia puerta de los pepineros. Hansi Flick. Sabemos que todos los partidos no son como el Dortmund, el Bayern, el Atlético, como estos. No, hoy hemos luchado 95 o 94 minutos y fue increíble. Cuando ves el volumen que los jugadores han tenido en las últimas 2 semanas o en los últimos 2 días, es increíble. Después del parón internacional, lo que han hecho, la actuación de mi equipo es impresionante. Estoy muy orgulloso y creo que todos pueden estar muy orgullosos. Mañana lo normal, salvo hecatombe, que el Barça se convierta en semifinalista de la Champions. Y el miércoles, lo que decimos y lo que el madridismo espera, que su equipo obre ese milagro de remontarle en el Bernabéu al Arsenal el 3-0 que se trajeron en contra de Londres los de Ancelotti. No estuvo en el banquillo de Mendizorroza ayer Carlo Ancelotti porque estaba sancionado, estuvo su hijo Davide. Y Davide afirma que van a intentar hasta el final no solo la Liga, sino también el miércoles, claro, seguir adelante en la Champions. Las dos cosas son difíciles, seguramente las dos cosas las vamos a intentar. Tenemos la confianza, la calidad necesaria para poderlo hacer en la Champions y en la Liga. Seguramente sabemos que nos lo tenemos que ganar, que no es suficiente tener la calidad que tenemos y que se tienen que dar bien algunas cosas, eso también lo sabemos, pero que todo el mundo está convencido de que lo vamos a intentar en la Liga y en la Champions también. El miércoles es el Real Madrid-Arsenal y el Inter-Bayern. 1-2 ganaron los italianos en la ida disputada en Múnich. El jueves se completarán los cuartos de final de la Europa League a las 9 de la noche con el Athletic Club Bilbao, anfitrión de la final esta temporada, recibiendo al Rangers y con todo por decidir después del empate a 0 de Glasgow. Y también se jugará el jueves la vuelta de los cuartos de la Conference League a las 7 menos cuarto. Jagiellonia, Białystok polaco, Real Betis 2-0 se impusieron los verdiblancos en el Benito Villamarín. Pues nada, a ver si conseguimos, hombre, el pase, la clasificación de todos ellos a las semifinales de estas 3 competiciones europeas. Sería noticia, sin duda, noticia importante. Noticia del día es la resaca que vamos a analizar también antes de meternos en clave Champions, Europa League y Conference League. Es la resaca de esta última jornada de Liga que se completa esta tarde-noche con el Atlético de Madrid. Es la noticia del día, la resaca liguera, noticia que viene en directo Marca de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables. En Insolac Renovables llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítales en insolacrenovables.com. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 14 de abril de 2025. Y esto es con Álvaro Mongil en la producción y con Víctor Palmero en la parte técnica. Esto es una semana más, Directo Marca, hasta las 3 de la tarde. Os digo que esta jornada 31 de la Liga eSports se completa esta noche a las 9 con el Atlético Madrid-Valladolid. Simeone
Simeone, ayer en la previa, afirmó, entre otras cosas, esto. No, lo que es una semana limpia de entrenamientos, una semana que puedes gestionar de distintas maneras la semana, según por el lado donde la quieras llevar y en consecuencia de lo que va a venir. Tampoco es simple entrenar todos los días, es mejor, a mi gusto, jugar más seguido, porque aparte quiere decir que estás en competiciones continuamente. Y bueno, obviamente nos adaptamos a lo que entendemos de que le va a hacer mejor a ellos de cara al presente y a lo que queda de temporada. Claro, le hubiera gustado a la parroquia del Atlético de Madrid seguir adelante en la Champions. Bueno, el Sevilla tiene nuevo entrenador, a falta de 7 jornadas para el final del campeonato en Primera División, destituido García Pimienta tras perder en Mestalla. En el partido que abrió la jornada el viernes, 1-0 ganó el Valencia para seguir escapando del descenso. El equipo de Carlos Corberán, que está haciendo una segunda vuelta fantástica, justo desde que cogió las riendas del equipo de Mestalla el propio Corberán. Bueno, pues destituido García Pimienta después de esa derrota en Mestalla, vuelve al banquillo del Pizjuán Joaquín Caparrós, que acaba de ser presentado. Vengo a mi casa, y mi casa es el Sevilla Fútbol Club, por lo tanto, muy ilusionado de trabajar con una magnífica plantilla y que nos acompañe, lógicamente, los resultados, porque al final este juego tiene un componente el fútbol tiene un componente de juego y de fortuna, y esperemos hacer todo lo posible para que la fortuna, que estoy completamente convencido con todo el sevillismo y con todos vosotros que nos vais a ayudar, pues vendrá. Otros resultados importantes de esta jornada: el Getafe 1, Las Palmas 3. Bordalás por algo insiste en que el objetivo no es Europa, es cuanto antes sellar la permanencia. Y lo único que os puedo decir es que lo vengo diciendo desde hace semanas. El equipo necesita cuanto antes sumar los puntos para conseguir la permanencia, y ese es el objetivo. No hay otro objetivo que no sea ese, que iba a ser difícil, que iba a ser duro, que no hay enemigo pequeño, que esto es Primera División, que todos los equipos se están jugando muchísimo, que Las Palmas hoy se jugaba, era un partido vital para ellos, también para nosotros, lo hemos preparado para ello, pero bueno, hoy no hemos estado al nivel que teníamos que estar para conseguir el triunfo, pero bueno, vuelvo a repetir que la expulsión ha sido muy determinante. Derrota, idéntico resultado, pero en San Mamés, lo del Rayo Vallecano, Athletic Club Bilbao 3, Rayo Vallecano 1. Íñigo Pérez impresionado con la categoría de los Leones y con ese banquillo y esa plantilla que tiene Ernesto Valverde. Cuando ves la plantilla del Athletic y ves que inician 11 de un nivel muy alto, pero también ves que en el banquillo se quedan jugadores que habitualmente participan y que todos conocemos su rendimiento, quizá en nuestro subconsciente, en el mío, en el de los jugadores, esté eso, ¿no? Cuando entren, ojo que... Pues ojo que este Athletic va en serio y quiere ganar la Europa League. Recuerdo que la final se disputa esta temporada en San Mamés. El jueves tienen que lograr su pase para empezar las semifinales después de, os decía, el empate a 0 en Glasgow frente al Rangers. El jueves en la vuelta de los cuartos de final de la segunda competición continental. La segunda división en España, la 35ª jornada de la Liga Hypermotion, se abrocha esta tarde-noche a las 8:30 con el Huesca Málaga. Resultados importantes de esta jornada 35 de la Liga Hypermotion, por ejemplo el empate a 2 en el partido que abrió jornada el viernes entre el Córdoba y el Levante, el empate a 2 también entre el Zaragoza y el Eibar, la victoria del líder por la mínima en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz 0-1, el empate a 0 entre el Tenerife y el Burgos, la victoria 3-0 del Oviedo frente al Racing Club de Ferrol, la victoria del Granada en el Carlos Belmonte Albacete 0-2, el empate a 1 entre el Racing de Santander y el Castellón, la victoria 1-2 del Real Sporting en cancha del Eldense, el empate a 2 entre el Mirandés y el Deportivo de La Coruña, o el triunfo de la Almería 2-1 frente al Cartagena. Hoy se completa esta jornada 35 a las 8:30 con ese Huesca Málaga. En la clasificación el Elche es más líder, le saca 3 puntos al Levante. Son los dos equipos que están en puestos de promoción, no, están en puestos de ascenso directo a Primera División. En promoción, en playoff de ascenso, el Real Racing Club de Santander, el Mirandés, el Real Oviedo y el Almería. Y por abajo en descenso el Dense, Tenerife, Racing Club de Ferrol y un Cartagena que ya es equipo de Primera Federación. Bajamos precisamente un peldaño y en Primera Federación
reseñamos los resultados de los equipos madrileños en la 32ª jornada del Grupo 2, que es el grupo de los madrileños, donde destaca el empate a 1 en el derbi madrileño entre el Real Madrid Castilla y el Atlético, y este intercambio de piropos entre sus entrenadores Fernando Torres y Raúl González Blanco. Seguir con Raúl siempre es un privilegio. Me acogió como un hermano cuando yo llegué a la selección y él era el gran icono de nuestro país. Siempre le estaré agradecido, nuestra relación es fantástica, muy cercana. Aprendo mucho viendo a sus equipos, no solo de este año. Creo que hace un trabajo extraordinario y ojalá podamos coincidir muchísimo tiempo, muchísimos años, porque que Raúl sea un gran entrenador es algo que creo que ya es una realidad, y ojalá podemos encontrar más adelante, que querrá decir que bueno, los dos vamos avanzando paso a paso. Yo soy mucho más joven en esto de entrenar, pero es un placer coincidir con él. Creo que es la imagen del madridismo, el mayor exponente que tienen en su historia. Para los españoles que hemos crecido viéndole jugar, siempre ha sido un referente. Yo, como te decía, tengo la suerte de que me trató como un compañero, que eso cuando uno está en su mejor momento y llega un chico joven, normalmente no es así. Entonces estoy siempre en deuda con eso. Primero le quiero agradecer a Fernando, porque aparte de ser un compañero ahora de profesión en el que nos hemos enfrentado, es un buen amigo, también un referente de su club, uno de los mejores referentes que hay en la historia del Atlético de Madrid, y felicitarle por el gran trabajo y desearle lo mejor, ¿no? Bonitas palabras entre dos referentes, sin duda, del fútbol español, ahora entrenadores, Fernando Torres y Raúl González Blanco, después de ese empate a 1 en campo, en el de Stéfano, en el campo del Real Madrid Castilla. Real Madrid Castilla 1, Atlético 1. Un Raúl González Blanco que, después lo escucharemos, hizo un alegato en defensa de las opciones del Real Madrid del miércoles, del primer equipo, remontarle al Arsenal la eliminatoria de Champions. Además de los madrileños de este grupo 2 de Primera Federación, del resto de resultados: Algeciras 2, Alcorcón 0 y Alcoyano 2, Fuenlabrada 4. Así las cosas, el mejor colocado en la clasificación es el Atlético B, séptimo con 46 puntos, noveno es el Real Madrid Castilla con 43, undécimo el Alcorcón con 41, décimo cuarto el Fuenlabrada con 39 puntos. Y por completar la portada futbolera en fútbol femenino, jornada 25 de la Liga F, que tuvo un resultado muy abultado del líder del Barça, ganó 6-0, set tenístico, al Atlético Madrid. También, en este caso, derrota del Madrid Club de Fútbol Femenino en Sevilla, Sevilla 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, y el Real Madrid ganó 0-3 en Eibar. Eibar 0, Real Madrid 3. En la clasificación, líder el Barça con 69 puntos, segundo el Real Madrid con 65, el Atlético es tercero ya con 45, y hay que irse a mitad de la tabla, casi a la 10ª posición, para ver al Madrid Club de Fútbol Femenino con 28 puntos. El fútbol nos encanta, pero este fin de semana ha sido muy intenso, polideportivamente hablando. Para empezar, en tenis, Carlos Alcaraz se convirtió en príncipe de la tierra monegasca. Ganó el Masters 1000 de Montecarlo tras remontar a Musetti en la final. El murciano es el sexto español en inscribir su nombre en el torneo. Su rival transalpino notó el cansancio de los 5 partidos anteriores y acabó lesionado. Carlitos suma ya 18 títulos con solo 21 años. En baloncesto, en la ACB, el Real Madrid es más líder. Ganó en Tenerife ayer antes del crucial choque ante el París en Euroliga. Los blancos llevan 15 victorias seguidas en la Liga Endesa y se apoyan en su defensa y el paso adelante que han dado Razan Meis y Fernando. Hay que hacer resaca también del Gran Premio de Qatar de MotoGP, donde vivimos, por ejemplo, a un Marc Márquez espectacular. Márquez volviendo a dominar, volviéndose a colocar líder de la general en MotoGP y feliz en DAZN después de la carrera. Cuando me ha pasado Peco, ahí he dicho, ahora empieza la carrera, y es cuando me he empezado a espabilar, y las últimas vueltas cuando he pasado a Maverick es cuando he pegado el tirón que tenía durante todos los entrenos, pero siempre gastando mucho el neumático de adelante, que por eso he estado gestionando toda la carrera. Como dice Jaime Martín en las páginas de Marca, marca sangre fría, porque el mayor de los Márquez lo bordó.
en su estrategia de ir despacio al principio y forzar al final para lograr la victoria en una pista que no es de su agrado. El problema y la lástima fue lo de Martinator. Debutaba el campeón del mundo después de haber estado lesionado en el primer Gran Premio de esta temporada en Qatar, se cayó y acabó en el hospital. Y lo peor es que la lesión es más grave de lo que se presumía. Tiene 11 costillas rotas, dice el de San Sebastián de los Reyes. Doy gracias a Dios porque podría haber sido mucho peor. Martinator, eso sí, deberá permanecer ingresado en el hospital unos días, ya que su lesión es más grave de lo que se dijo en un principio. Martinator acabó en el hospital. La mala suerte persigue a Jorge Martín, el vigente campeón del mundo de MotoGP. Un mundial de MotoGP que vuelve a liderar Marc Márquez con esta victoria en Qatar. Segundo en la general, ya sabéis que es su hermano, Alex Márquez. Tercero, Bagnaia. Hubo remontada de Canet, ganó y se situó líder en Moto2. Aarón se quedó clavado en la salida y bajó al 14º y Manu González fue tercero. Y en Moto3, Piqueras ganó sobre la meta para liderar esta cilindrada. Rueda abandonó al romper el motor. Y en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, de nuevo, la mala suerte persigue a los pilotos españoles. Fernando Alonso parece que ha detectado cuál es el problema esta temporada en su Aston Martin. Siempre se aprenden cosas, intentaremos analizar todos los datos, dónde son nuestros puntos débiles, que creo que lo sabemos. La curva lenta y la tracción es nuestro punto débil el año pasado y este año, y Bahrein es todo curva lenta y tracción, así que sabíamos que iba a ser un fin de semana complicado y por desgracia lo confirmamos ya desde el viernes. Oscar Piastri ganó en Bahrein y hay que decir que Lando Norris salvó el podio y Carlos Sainz abandonó. Carrera frenética en Sakir con diversidad estratégica, luchas, adelantamientos y hasta un coche de seguridad. Fue toda una pesadilla para Max Verstappen. A la 1:16, 12:16 en Canarias. Hay mucho más deporte que reseñar en este fin de semana, que ha sido súper interesante. Por ejemplo, en balonmano femenino, clasificación de las guerreras para el Mundial. Remontaron 23-17 a Croacia en la vuelta de la eliminatoria de clasificación y las guerreras estarán en el próximo Campeonato del Mundo de Alemania y Países Bajos en el mes de noviembre. O también la victoria en waterpolo, la España masculina campeona, victoria ante Grecia 14-16 para revalidar las World Cups Finals, marchando otra Copa del Mundo para la selección española masculina de waterpolo. Y por último en atletismo, ya decía que ha habido mucha tralla este fin de semana, doblete maratoniano, oro y plata de Fátima Ouaddou y Majida Mayouf, exhibición de las españolas por las calles de Bruselas en el Europeo de Ruta. Esther Navarrete fue séptima y redondeó el oro por equipos. No ha estado nada mal como se nos ha dado el fin de semana. Vamos a comentarlo todo y poner el foco en el fútbol, claro, en lo que va a ser la resolución de la Liga eSports. Resaca de la jornada 31 que hoy se completa con el Atlético Valladolid y también ya mirando a lo que será entre mañana y pasado, en especial la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Será a las 2:10 el tiempo de opinión con estos cuatro compañeros. Hoy formamos el corrillo con Tote, Juanma Prieto, José L. Rodríguez y David Sánchez Cañete. Ya veis que hay emoción en primera y emoción en segunda. De hecho, los primeros puestos de la Liga Hypermotion están también súper ajustados y es que casi no hay diferencia de puntos entre los primeros clasificados. En Yamóvil pasa lo mismo, pero con los precios, que están súper ajustados para que ahorres con la compra de tu coche seminuevo. Así que ya sabes, si estás pensando en comprarte un coche seminuevo, ve a Yamóvil. No te vayas a ningún sitio o vete, pero llévate detrás la radio, porque aquí ha empezado Directo Marca. Te acompañamos hasta las 3 con todo el deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si hay deporte en directo, ¿qué haces? Nada, aquí, conectando el marcador. Vale, ya funciona. A ver, dale. Madre mía, ¿cómo suena? Ya sabes, si hay deporte en directo. Marcador con Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte.
tengo motivos para pensar. ¿Pensar has dicho? Sí. Ay, Dios mío. Muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el Fasauquillo. Y contigo al otro lado de la radio, haciendo eso, radio deportiva con nosotros, opinando de lo que ha sido esta jornada 31 de la Liga eSports a falta de 7 para el final del campeonato. A pensar de ver qué hace el Atlético esta noche a las 9 ante el Valladolid. Ahora estoy con la última hora roja y blanca y después ya competiciones europeas, ¿verdad? Vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, de la Europa League y de la Conference League, martes, miércoles y jueves. Vamos a disfrutar con los 4 equipos españoles que siguen en Europa. Ojalá que los 4 sigan adelante después de esta semana. Y ojalá que mejoren, lo estaba mirando antes, ojalá que mejoren los pilotos españoles en el Mundial de Fórmula 1, porque otra carrera sin puntos y con problemas para Carlos Sainz en el Gran Premio de Bahrein, y Fernando Alonso, que acabó decimosexto. Bueno, la verdad es que no han empezado nada bien. Opina de todo, que ha habido mucho polideportivo este fin de semana. Puedes opinar absolutamente lo que te dé la gana, con notas de audio al 628 26 90 92. El miércoles será ese Real Madrid-Arsenal, y os decía en la portada del programa que ayer, después de empatar a 1 en ese partido derbi madrileño del grupo 2 de Primera Federación, el grupo de los madrileños, entre el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid, Raúl, el que fuera capitán del Real Madrid, el 7, el eterno 7, el capitán del equipo blanco, hizo este alegato en forma de ¿por qué no? Se va a remontar el 3-0 el miércoles frente a los Gunners. A los madridistas, bueno, pues que confíen. Yo creo que mucho ya, que decir, el disgusto te lo llevas el día que termina el partido, pero según van pasando los minutos y las horas y van pasando los días, pues bueno, lo vemos más factible que pueda ocurrir. Primero hay que ganar el partido de mañana, porque esto no es, primero es el del domingo y la Liga. Y bueno, y creo que el equipo, con el cuerpo técnico, con los jugadores, tienen capacidad, y la afición creo que no va a fallar, porque nunca falla, y estará ahí animando y dándolo todo hasta el principio, hasta el final, hasta que haya opciones de poder dar vuelta al marcador. ¿Qué piensas? ¿Eres aficionado del Real Madrid o no? ¿Crees que es posible, va a ser posible esa remontada después del 3-0 de Londres el miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions, en ese Real Madrid-Arsenal? Antes, mañana el Barça, luego estará en Dortmund con Rulo Fuentes. Mañana el Barça tiene que rematar la faena, tiene billete y medio ya en el bolsillo después del 4-0 de la ida, pero tiene que acabar de rematar al Borussia Dortmund en la vuelta de su eliminatoria de cuartos de la Champions. No es Champions, es Liga, y se completa esta noche la jornada 31 de la Liga eSports con ese Atlético Madrid-Real Valladolid. Hemos escuchado antes a Simeone decir en la previa que, hombre, que sí, le hubiera gustado no tener la semana limpia, ¿no? Eso significaría que estaría todavía inmerso en la Champions. Pero actualidad colchonera, José Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Dejó también el Cholo ayer en rueda de prensa estos 2 titulares. Vamos a escuchar lo que dijo, entre otras cosas, Diego Polo Simeone. Bueno, el otro día tuvimos un partido duro desde donde veníamos, y sobre todo el 1-0 abajo enseguida nos hizo hacer un esfuerzo enorme e importante para poder levantar el partido. Lo logramos. Esta semana los chicos están trabajando con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, y a pensar en el partido de mañana, donde esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Después de la victoria de ayer del Barça, vuelven a ser 10 puntos ahora con respecto al líder, a la espera de lo que suceda mañana. El segundo está a 3 puntos. No sé si ese objetivo de cara al final de por lo menos intentar acabar por delante de uno de los dos, ¿no?, de Real Madrid y Barça, en este caso es el Real Madrid, es algo que motive, o cómo se afrontan estas últimas jornadas. Pensando en el Valladolid y nada más. Un clásico, la respuesta de Simeone a la pregunta de José Rodríguez, después de que efectivamente elogiara el trabajo de los suyos con esa victoria importantísima en el Sánchez-Pizjuán, ¿no?, el fin de semana pasado. Y el objetivo, claramente, José, por más que no quiera reconocerlo, tiene que ser al menos la segunda plaza, ¿no?, porque la Liga ya parece que queda muy lejana, peleársela al Barça, José. Bueno, yo creo que el objetivo tiene que ser ir ganando partidos y ver si, por ejemplo, el fin de que viene, después de la eliminatoria Champions, Madrid y Barça se despistan, si la semana que viene, como hay jornada intersemanal previa a la final de Copa, pues también andan a otras cosas, ¿no? Pero es que para todo eso tú tienes que ganar todos los partidos, no te queda otra. Entonces, no sé si es una manera de meter presión o no, pero si el Atlético de Madrid va ganando sus partidos, pues por lo menos quedas a la expectativa de ver qué es lo que hacen o cómo
cómo se desenvuelven los dos grandes favoritos, por supuesto, para hacerse o pelear el título, como son Barça y Real Madrid. Tienes que ganarlo absolutamente todo y luego a partir de ahí lo normal es que no te dé, pero si hay alguna opción o algún resquicio para colarse entre esos dos, pues pasa por ahí, por hacer tus deberes, ganar absolutamente todo. Y hoy tienes el primer objetivo, que es enfrentarte al colista en casa a las 9 de la noche. Es verdad que un lunes es atípico para un equipo como el Atlético de Madrid, si para todos lo es, para un equipo acostumbrado a jugar competiciones europeas, en este caso Champions, más todavía. Y en esta situación está el conjunto rojiblanco. Hace un ratito Simeone ha hecho pública el club la lista de convocados del entrenador para el partido de esta noche, sin sorpresa, ya contábamos, no está De Paul, no está Lino, tampoco está Ángel Correa, entra por ejemplo Javi Serrano, el centrocampista del filial, y entra también Omar Jané, que es el delantero que marcó el gol en el derbi de filiales de este pasado fin de semana. Hablabas antes de ello, el tanto del Atlético de Madrid, del equipo de Fernando Torres, lo marcaba Omar Jané, un chaval que ya sabe lo que es ser internacional sub-19 por España, que ha marcado en las dos últimas jornadas en ese grupo segundo de Primera Federación y que hoy va a completar esa lista de convocados, donde tampoco es verdad que se esperan demasiadas sorpresas en el 11 de Simeone, porque visto lo visto durante la semana, creo que más o menos el equipo inicial se puede atisbar. Pues para suplir, por ejemplo, a De Paul, ¿quién sería, José? Coque que vuelve seguro, al 11. En teoría volvería al 11 Coque. Sería el elegido para estar en ese centro del campo. A ver, Oblak será el portero titular. Jiménez estaría acompañado de Lenglet en el centro de la zaga, con Llorente en derecha. Se habló también, por cierto, ayer de Nahuel Molina en la rueda de prensa, pero Llorente sería el titular en la banda derecha, con Galán en el lateral izquierdo. Por delante Coque, como decíamos, con Pablo Barrios. En la derecha Giuliano Simeone. A la izquierda quedaría esa otra vacante que aprovecharía Conor Gallagher, el futbolista inglés, con esa dupla de referencia arriba formada por Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Todo lo que se salga de ahí sería una sorpresa esta noche. Y sería una sorpresa que, pese a que sea un lunes, el Metropolitano no registre una buena entrada, ¿no? Porque la afición siempre es muy fiel en casa. Sí, de eso no hay ninguna duda. La afición responde siempre en el Atlético de Madrid, eso, en ese sentido no hay ninguna duda y tiene todo el mundo claro que va a responder. Hay que ver cuánto, ¿no? Porque es un día poco habitual o a una hora que desde luego no ayuda. Hay que tener en cuenta también, ¿no?, que la motivación, digamos, ¿no?, para acudir entre semana a un partido del Atlético de Madrid no es la misma para este duelo frente al colista, con pocas aspiraciones ya en lo liguero, que por ejemplo hace unas semanas esos partidos, que también es cierto, ¿no?, que eran en días laborables, pero que eran partidos de eliminatoria Champions o eliminatoria Copera, y a ver hasta dónde puede, bueno, además en Semana Santa, claro, que es verdad que todavía muchos no han empezado esas vacaciones, pero hay otros a lo mejor, ¿no?, sobre todo tema escolar y demás, pues que a lo mejor no puedan acudir porque tengan que cuidar, no sé, de los chavales en casa, o al revés, a lo mejor hay más niños que se pueden dar cita en la grada hoy al estar de vacaciones, ¿no? Pues no sé, vamos a salir de dudas esta noche, perdón, en cuanto a la entrada. No juega el Atlético de Madrid un lunes liguero desde la primera jornada, que jugó frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, pero bueno, es verdad que también hay en esas alturas de campaña, pues tienes el condicionante, ¿no?, de las altas temperaturas y demás, que obliga a repartir incluso más todavía la jornada liguera, y todavía no hay competición europea de por medio, así que ese es el último partido que jugó el Atlético de Madrid un lunes. El rival de esta noche es propicio para que el Atleti se quede con los 3 puntos. Un Valladolid que está casi desahuciado, que viene de que le golease 0-4 el Getafe en la última jornada. Sí, y que no vienen ni con la tasa ni con Luis Pérez, que fueron los que tuvieron el rifirrafe aquel la semana pasada y demás. Les ha dejado fuera a su entrenador. Así que, evidentemente, claro, las comparaciones, la situación en el Real Valladolid, es mucho más dramática que en el Atlético de Madrid. No hay color. ¿Algo más, José, a tener en cuenta? Pues nada, que si recordamos también, ¿no?, el partido que jugaron en la primera vuelta en el estadio José Zorrilla, aquel 0-5 del Atlético de Madrid, creo que fue uno de los partidos, sobre todo la primera parte, es verdad que en la segunda ya con el encuentro sentenciado, con ese 0-3 al descanso, pues el partido bajó un poco de ritmo, pero el primer tiempo fue uno de los más brillantes del equipo de Simeone en esta temporada. Gracias, José, un abrazo. Hasta luego. Te escuchamos esta noche con ese Atlético de Madrid Real Valladolid, que cerrará esta jornada 31 de la Liga eSports. Cerrada
cómo va a quedar cerrada la jornada de esta noche, nos pondremos ya en clave Liga de Campeones con mañana ese Borussia Dortmund-Barça, con el Barça prácticamente con los deberes ya hechos después del 4-0 de la ida, y sobre todo lo del miércoles, ¿no? Real Madrid-Arsenal y el intento de remontada, que esperemos que no quede en intento, que sobre el milagro en el Bernabéu. Dije que te olvidé. De momento el Madrid ayer sufrió, pero consiguió la victoria en el partido anterior, que era de Liga, que era frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza, y que un gol de Camavinga, que se pierde el miércoles por su expulsión, el encuentro de vuelta frente a los Gunners, pues le dio los 3 puntos, con David Ancelotti haciéndolo a veces de su padre en el banquillo. Su padre estaba en la grada, en el palco, sancionado. Actualidad blanca, Carlos Vicente Gómez. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Y con una jugada, luego visitaremos nuestros bares que lugares, por supuesto, con César Muñoz Fernández, una jugada de la que está hablando mucho, porque fue en el 38 la expulsión de Mbappé, le dieron cera y pierde la cabeza ahí. Podría haber hecho mucho daño a Antonio Blanco, además canterano del Real Madrid. Si llega a tener Blanco el pie bien asentado, bien clavado sobre el césped, le podría haber destrozado. Y bueno, pues ahora pendientes de la sanción que le cae, ¿no? Porque, ojito, que si fuesen 4 partidos se podría perder la final, se perdería la final de Copa, Carlos. Sí, pero bueno, en el Real Madrid barajan desde luego sanciones mucho menos severas para el caso de Kylian Mbappé. Lo que está claro es que se va a perder el siguiente partido de Liga contra el Athletic Club de Bilbao, y lo que también está claro es que es una roja de manual. No hay más que ver la reacción de David Ancelotti, que después además en sala de prensa estuvo deportivo y estuvo obvio ante lo que sucedió, que es de hecho, que mira, Mbappé... como no sabes imitar a David Ancelotti, yo sí. Fíjate lo que dijo. Bueno, no he hablado con él después del partido. Kylian, bueno, primero decir que Kylian seguramente no es un chico violento, es un chico que ha pedido perdón y es consciente del error que ha hecho. Seguramente es una entrada de roja clara y las consecuencias las ha pagado. Seguramente yo creo que las muchas pequeñas faltas que le han hecho, lo han hecho reaccionar de esta manera, que es una manera equivocada de reaccionar, y no lo estoy justificando, pero creo que es por eso que ha pasado. Cuadro, el tono y la voz, lo clavo de David. Pues eso, lo que decías. Prosiga, señor. Pues sí, no, que en el discurso estuvo impecable, así que qué mejor que escucharlo, porque el que no estuvo ni mucho menos impecable, sino además irreconocible, fue el propio Kylian Mbappé. Número 1 y punto más importante, es una acción impropia del futbolista francés, prácticamente te diré de cualquier futbolista que vista la camiseta del Real Madrid, que pone en serio peligro la salud de un compañero como es Antonio Blanco, para más agravante, como bien decías, canterano del conjunto merengue. Y en el segundo de los aspectos, que además hoy queda en anécdota porque afortunadamente para el Real Madrid no sucedió así, puso en serio peligro las posibilidades que tiene el Real Madrid en Liga para lo que resta de temporada. No se puede permitir fallar el conjunto de los Ancelotti, y ayer estuvo cerca en cuanto al resultado, solamente por la mínima. Ese gol de Eduardo Camavinga tan solo 3 minutos antes de la expulsión, hubo que aguantar prácticamente hasta el minuto 70, cuando Manu Sánchez dio también la cartulina roja por parte del Deportivo Alavés, y por suerte Thibaut Courtois no tuvo que ser el héroe de la tarde. Pero es cierto que, Rafa, la situación era bastante delicada en un campo como Mendizorroza, que siempre aprieta al Real Madrid. Marcó el gol, buen gol Camavinga, que fue el MVP del partido. Estuvo bastante bien el francés después de una serie de partidos donde ha estado, para empezar, el último, ¿no? El de la ida de los cuartos de Champions en el Emirates frente al Arsenal, pues muy flojo, ¿no? Eduardo Camavinga, que marcó un golazo desde fuera del área para darle los 3 puntos a su equipo, que se sobrepuso a la expulsión en el minuto 38, como decimos, de Mbappé. Luego se igualaron las cosas en lo numérico, porque fue expulsado Manu Sánchez por una entrada también dura sobre Vinicius, que también repasaremos en nuestros bares. ¿Qué lugares? En esos bares con V que visitamos siempre con César Muñoz Fernández después de cada polémica arbitral, después de cada jornada, en unos instantes. Pensando en el 11 que trate de remontar el 3-0 el miércoles frente al Arsenal en el Bernabéu, vuelve Ceballos, ¿no? Va a estar para poder ayudar al equipo. No sé si de inicio, entiendo que sí, si está al 100%, aunque es difícil que lo esté después de un tiempo de convalecencia. Carlos. Ahí está un poco la disyuntiva de Carlo Ancelotti. Yo estoy convencido de que él le querría tener de inicio, porque creo que tiene que dar un pasito más adelante de lo planteado, por ejemplo, en el Emirates el otro día, salvando el Camavinga fuera, Tchouaméni dentro, porque uno sale de sanción y otro entra. Más allá de ese intercambio de cromos franceses, pues es cierto que un Ceballos atinado le vendría bastante bien al Real Madrid, pero tuvo muy pocos minutos el otro día en Vitoria, que es un poquito lo que me deja a mí un poco con la duda. Viene de lesionarse en aquella eliminatoria contra el Leganés, antes incluso
hizo de que el Real Madrid derrotara al Atlético en la Champions. Por tanto, yo no sé si el bagaje físico le podría pasar por encima al utrerano. Vamos a ver con las sesiones que quedan. Hoy de nuevo al resto del nivel de sus compañeros. Mañana sala de prensa con Carlo Ancelotti para poder preguntarle al respecto, y otras variables, como por ejemplo Luka Modric, que siempre es garantía, o Brahim, que supondría dar un pasito todavía adelante, toda vez que Fede Valverde va a ser desplazado al lateral derecho, y en el izquierdo también preveo yo un cambio, porque ayer estuvo muy bien Fran García cubriendo a Carlos Vicente, y además le sacó 10 minutitos antes Carlo Ancelotti del terreno de juego, lo cual parece indicar que es ese suspiro que quiere tomar Fran para que pueda ser titular en seguramente su partido más importante con la camiseta del Real Madrid. No sé si nos dejamos algo, Carlos. Los lunes ya sabes que siempre te meto un apuntito del Castilla, hoy no podía ser menos, porque venimos de un derbi contra el Atleti, empate a 1 entre los de Raúl y los de Torres. A los que hemos escuchado antes en la portada, repartirse piropos. Gracias, Chito, abrazo. Un abrazo, hasta luego. 1:37, 12:37 en Canarias. Ceballos aprovechó para pedir perdón, ¿no?, por ese gesto que no le dejó nada bien, por el que fue sancionado por UEFA con multa económica después de clasificación para los cuartos de la Champions en el Metropolitano. Bueno, sabía que a Londres no iba a llegar, que me caía un partido, estaría para la vuelta, pero bueno, fue un acto que no debo de repetir. Es verdad que me equivoqué, pero bueno, pido disculpas y aceptar el castigo. Hay que decirlo así, ¿no? Si de humanos es errar, de sabios rectificar, pero no lo hagan más. Dani, que hay que ser señor también en la victoria, en la derrota y en la victoria. Te lo obliga ese escudo. 1:37, 12:37 en Canarias. Es lunes. Y el primer día de la semana a Roberto Palomar no le gusta, pero a nosotros sí, escucharle y leerle a estas horas, después de leerle en la última de Marca, con su No Me Gustan los lunes. Roberto Palomar, redactor jefe de Marca, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Vitamina para buscar un imposible. Escribes como titular en tu última: la acción irresponsable de Mbappé pudo salir cara al Madrid, pero un golazo de Camavinga y una buena actitud invitan a pelear un nuevo milagro. Sí, es lo que, bueno, está instalado ya en el madridismo, ¿no? Otra noche mágica en el Bernabéu con muchas dudas, ¿no? Yo creo que con más dudas que en anteriores ocasiones, porque otras veces es verdad que hemos visto un Madrid más entero. Yo creo que estamos en una versión que lleva toda la temporada que tiende hacia la vulgaridad y más hacia las individualidades que hacia el juego de conjunto. Pero bueno, si hay una noche para volver a ser un equipo, pues es la del miércoles, ¿no? Y hacia eso tiene que tender el Madrid. A mí me parece muy bien todo el tema ambiental, todo este folclore que se arma en torno a estos partidos, que es verdad que tienen su influencia, ¿no? La llegada del autobús y todas estas cosas que le gusta mucho a la gente, pero yo creo que la remontada tiene que venir desde el juego. Primero el juego y el juego arrastrará a todo lo demás. Y el problema es que el Madrid no está jugando bien, pero tiene buenos jugadores, eso es indudable, ¿no? Tiene buenas individualidades y así es más fácil. Bueno, vamos a ver, yo soy de estos que el martes por la noche lo veía negro y que conforme van pasando las fechas dices, bueno, pues si el Madrid se pone 1-0 ya sabemos todo lo que puede pasar en el Bernabéu. Y en esa tesitura estoy. Me deja más dudas que otras veces, ¿eh? No estoy tan confiado como en otras ocasiones, pero bueno, es el Madrid, es la Champions. Los oyentes están opinando, y para abrir la segunda hora les escucharé en el 628 26 90 92 si creen que es posible la remontada o si ya con las sensaciones del equipo más de un madridista y no madridista descarta el posible milagro directamente, ¿no? 628 26 90 92, ahí tienes que enviar tus notas de audio, puedes opinar de lo del Madrid frente al Arsenal del miércoles, lo de mañana del Barça frente al Borussia en Dortmund, o en fin, lo del Athletic frente al Rangers el jueves en la Europa League, o el Betis frente al equipo polaco en Conference. Bueno, de lo que quieras, en definitiva. Notas de voz en el 628 26 90 92. Digo lo del equipo polaco porque es bastante difícil de pronunciar y la verdad es que si evitas decirlo, evitas decirlo mal, pero vamos, voy a intentarlo. Es el Jagiellonia Białystok polaco. 2-0 ganó en el Villamarín el conjunto verde y blanco. Lo de Mbappé, Roberto, se le cruzaron los cables, Fíjate que no es un chico que reaccione, y escuchamos ahora a David Ancelotti disculparle, él mismo pidió perdón. No es un chico que suele reaccionar así, ¿no? Cuando es verdad que le habían repartido bastante durante el partido, pero nunca te puedes tomar así la justicia por tu mano. Se le peló el cable, como aquel que dice, Robert. Sí, bueno, yo tampoco creo que le repartieran bastante. Yo creo que sí sufrió
alguna reiteración. Sí, alguna falta así reiterada, sí. Sí, pero vamos, es un jugador... Nada extraordinario, no. Nada violento, nada duro. Yo le he visto recibir entradas peores en otros partidos. Y luego llama la atención en el momento en que se le pela el cable, ¿no? Que es el equipo acaba de marcar, como quien dice, Camavinga, va 0-1, bueno, más o menos lo tienes acauzado. Es un balón en el centro del campo, o sea, tampoco te obliga a ir a defender una jugada dentro del área al lado de Courtois. O sea, es una acción totalmente fuera de lugar. Es una acción que tiene incluso una parte de alevosía, ¿no? Yo creo que si ves el gesto de la jugada, parece que hasta carga un poco, arma un poco la pierna para ir ahí a darle al contrario. No hay, aunque pongan en el acta arbitral disputa del balón, no hay ninguna disputa del balón. Va a pegar una patada y es lo que hace, y suerte que no estamos lamentando una lesión más grave. Bueno, quiero pensar que es puntual pues por cómo es Mbappé, ¿no? Que en teoría parece un tipo con la cabeza bien amueblada, es templado jugando al fútbol, no es un jugador violento, aunque también está circulando por ahí imágenes de una expulsión muy parecida en una final de Copa con el PSG, pero bueno, es una final de Copa, era la prórroga, digamos que ahí se puede entender que a uno se le pele el cable, pero lo que le pasó ayer está fuera de lugar, está bien expulsado, a ver lo que le cae. A mí, sinceramente, un partido me parece poco en este tipo de acciones, pero como las redacciones de las actas ahora son casi hechas por inteligencia artificial y abarca mucho lo en disputa de juego de la pelota, pues le quedará, me imagino, que un partido es otra cosa, pero estuvo muy, muy mal lo que hizo. Estuvo muy mal, pero fatal. Lo de Manu Sánchez con Vinicius también, lo decimos, y en fin. Y lo de los cánticos... No es la misma entrada. No es la misma porque Manu no ve la pelota, va un poco al bulto. Y Mbappé va a hacer eso. Está bien expulsado también, es irresponsable, no tiene que entrar así, pero es otro tipo de jugada. A mí la de Mbappé, seguramente cuando acabe la Liga se podrá colocar entre las 5 peores del campeonato, y eso no está bien, y hay que decirlo, o sea Mbappé o sea quien sea, está muy mal hecha esa entrada. Totalmente. Como estuvo muy mal lo de Asensio Moreté, ¿no? Otra vez, en otro estadio. Recordemos que se avecinaba tormenta para Raúl Asensio en Mendizorroza tras una previa marcada por la aparición de varios ejemplares de un cartel que ataca directamente al central español, y ya con el balón en juego la afición del Alavés la apagó en los primeros compases sobre el central español, al que le dedicaron lamentables cánticos, como ya ocurrió en el Real Arena, en los que le deseaban su muerte, el Asensio muérete, ¿no? Y en fin, se separó el partido, hubo que esperar al minuto 78 para que el colegiado pues activase el protocolo tras los retirados cánticos sobre el dorsal 35. Se paró el encuentro durante un par de minutos y el mensaje por megafonía y marcador. El Deportivo Alavés rechaza y condena cualquier forma de violencia racista o xenófoba en el deporte, y algo que pues ojalá no sucediera, pero sigue pasando en los campos del fútbol español. Sí, y el jugador no quería, ¿no? Hay imágenes por ahí diciéndole al árbitro que daba igual, que siguiera, que vamos a jugar. A mí me parece que hizo bien el árbitro en pararlo, porque no... Es verdad que el chico está inmerso en un proceso judicial, que ya veremos dónde acaba, que en principio la acusación pues no lo vamos a esconder tampoco, pero no justifica que tú en tu trabajo, en un campo de fútbol, tengas que escucharlo de muérete bajo ninguna circunstancia. Y entonces me parece que hizo bien el árbitro en pararlo, y vamos a ver si de alguna manera nos vamos educando, pero pasan las jornadas, pasan los años, Rafa, y seguimos con los mismos problemas de casi siempre, ¿no? Es lamentable. Sí, no adelantamos nada, la verdad. Reflexionar sobre la dinámica del Barça. El Barça, que está en dinámica ganadora, no ha perdido un partido en 2025, como que está líder de la Liga, líder solvente además, pese a que, bueno, en los últimos partidos, por la mínima, y un poco sufriendo, ¿no? En el caso de la victoria del sábado en Butarque, con gol en propia puerta de Jorge Sáenz, del defensa pepinero, pero también se ganan así los partidos en según qué estadios y en según qué momentos. Por ahí se ganan o se pierden las ligas, ¿no? En estadio como el de Butarque. Sí, hablando mal y pronto, cuando estás en una dinámica que te da el balón en el culo y entra por la escuadra, pues es que las cosas van bien, porque incluso en circunstancias como las del otro día, que no fue un buen partido del Barça, pues ganas con una jugada desgraciada para el rival, ¿no? Se suele decir, lo importante es ganar aunque sea de penalti justo en el último minuto. Bueno, también
con un autogol como sucedió el otro día, que es verdad que el pase es muy peligroso y que obliga al defensa, pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a un Barça bueno y bonito, y el otro día ni fue bueno ni fue bonito, fue un partido bastante ramplón, un poco como el del Madrid ayer en modo supervivencia, ¿no? Este típico partido que te pilla, que hace un poco de sándwich entre la ida y la vuelta de la Champions, que es normal, es hasta cierto punto normal ver a los equipos así, tiendes a relajarte o a protegerte o no tienes la cabeza donde la tienes que tener, y entonces el Barça hizo lo que llevábamos tiempo sin ver, que es un partido ramplón, un partido vulgar, y seguramente por las ocasiones que tuvo el Leganés no lo mereció, cuando menos no lo mereció perder el Leganés, pero sin embargo los 3 puntos cayeron del lado azulgrana en una jugada pues desgraciada, ¿no?, para la defensa de Leganés. Entonces las dinámicas dicen mucho de los equipos, y la dinámica del Barça es que le sale todo, y cuando a un equipo le sale todo ya sabemos cómo suelen acabar las cosas. Por último, también escribe sobre Pogačar y sobre Van der Poel, ¿no?, que ganó su tercera París-Roubaix consecutiva. Y, en fin, es que hay unos ciclistas ahora mismo que le podrían mirar la cara a los Eddy Merckx y compañía, una calidad extrema. Sí, lo que pasa es que fue una pena la carrera de ayer, una caída que en apariencia es una caída tonta, porque no es bajando un puerto que te estrellas y te hieres y lo pasas mal. Es una caída, pues ya sabemos cómo es la Roubaix, nos impidió ver unos 40 kilómetros finales qué hubiera pasado en un mano a mano entre estos dos corredores, ¿no? Porque Pogačar, que digamos no era su carrera, dijo, aquí estoy yo, se lo voy a poner difícil al mejor clasicómano del momento, y se lo puso. A mí lo que hizo Pogačar me pareció excepcional, y luego pues evidentemente Van der Poel jugó sus bazas y ya tiene 3 Roubaix consecutivas, que son lo ha hecho muy poca gente. Hay 4 de Tom Bonen y de Roger de Bleming, y el resto a aplaudir y a mirar, ¿no? Y luego la carrera, que ya sé que en España somos más de vueltas y todas estas cosas, poco a poco va calando la cultura de las clásicas, porque como espectáculo visual yo se lo recomiendo a cualquiera, es espectacular, ¿no? Los tramos de adoquín y demás son auténticos espectáculos. Estos franceses además convierten sus carreras ciclistas en documentales, y están muy bien hechas, y encima tenemos la suerte de ver a estos corredorazos. París-Roubaix, mucho mejor que Roubaix, que el francés nunca fue mi lengua materna. Por cierto, tu flecha hacia abajo es precisamente para los imbéciles de cuneta, que siempre hubo. Dices, ayer apareció uno para tirar un bidón a la cara a Van der Poel, ojalá sea localizado y sancionado como merece. Sí, es que me parece asombroso que un ciclista esté trabajando, entre comillas, es su trabajo, que era correr la Roubaix, y que haya un tío desde la cuneta que le tira un bidón a la cara a las velocidades que van por los tramos de adoquines, aparte del daño que se pueden hacer. Me parece un menosprecio hacia la persona, ¿no? Bueno, rebajarle ahí a un muñeco de feria que pasa por delante de ti, y tú te quedas con derecho a tirarle ahí un bidón. Son gestos de verdad que a mí me parecen lamentables, sea cual sea el deporte. En el ciclismo es relativamente fácil, porque no hay gradas, ni hay vallas, ni hay nada. La gente hay pocos deportes donde pueda disfrutarlo tan cerca, y que te aparezca un auténtico idiota a cometer un acto de estos, ¿no? Y me parece que está localizado, y ojalá le metan mano, porque no se puede tolerar. Y para rematar, tu última, la flecha hacia arriba, escribes: con la temporada de tierra en marcha, es una excelente noticia que Alcaraz empieza a encontrar victorias como la de Mónaco. Pues sí, empieza la tierra, al tenis español le gusta la tierra, no hay más que ver los logros de Rafa y cómo está Alcaraz, y creo que es importante ya de cara a Roland Garros, aunque queda mucho, pero es muy importante empezar a ganar ya. Tenemos Madrid a la vuelta de la esquina y fantástico, la cosa va bien entonces. Es ese silencio el que tenéis que rellenar con vuestras opiniones después de escuchar a Palomar con notas de voz en el 628 26 90 92. Palomar, hasta el lunes que viene. Felices vacaciones, venga. Un abrazo. Nunca me decepcionas. Bueno, nada, jamás. Venga. A Palomar no le gusta el primer día de la semana. A nosotros sí. Ya digo, escucharle y leerle siempre en El Mundo Marca. Veo la persiana medio abierta ya. Me voy a colar yo en el bar de César Muñiz Fernández con V, y vamos a repasar las polémicas, sobre todo de ese Alavés 0, Real Madrid 1 ayer en Mendizorroza, porque las hubo y bastantes, videopolémicas arbitrales. Pero, consejito, en Automóviles Alhambra, escucha, compran, venden y venden, así de sencillo. Ve a lo seguro en Automóviles Alhambra, pagan en el acto, son ya 60 años líderes en satisfacción.
En Automóviles Alhambra compran, venden, venden y venden. Automóviles Alhambra, cuestión de confianza. Ex colegiado internacional y barman de Directo Marca, César Muñiz Fernández. Hola César, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a fijarnos en ese partido de Mendizorroza porque hubo bastante lío con Sotogrado. La verdad es que no sé si le vienen estos tipos de arbitrajes, no se enteró mucho César, ahora me das tu opinión. Tuvo que ser llamado por Gil Manzano desde el VAR en distintas ocasiones. Estos partidos no sé si le pueden hacer que le quiten la final de Copa, este tipo de arbitrajes así no muy regulares. Dice que un poco la norma no escrita, y tú lo avanzabas aquí, que en principio el que se retira es premiado con la final de Copa. Él ha pitado ya clásicos y la final del 27 de abril sería para Sotogrado, salvo que, como te mencioné yo, de repente por estos arbitrajes se la den a Burgos Bengoechea. ¿Qué piensas, César? Bueno, en principio iban a dársela a César Sotogrado, porque, bueno, querían, lógicamente cumple los 45 años ahora, pero claro, querían que le ampliaran la edad un año más, pero claro, en enero ya perdería la escarapela internacional y no podría pitar la final, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues sabes que hay un más o menos en el comité estuvieron pensando un poco si dárselo a Sotogrado o a De Burgos Bengoechea, y yo creo que al final va a ir para el árbitro vasco, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto igual a lo mejor ayer pues no estuvo fino. No le ayudó eso, ¿no? Porque mentalmente pues ya sabía que no le iban a dar la final, y de que el partido tampoco era de él, que era de Munuera, que por tema de paternidad pues tuvo que ir a arbitrar el partido. Pues bueno, la verdad que no estuvo muy acertado porque tuvo que desde el VAR Manzano avisarle de todas las acciones. No, porque es que verdaderamente no sé si voy a ser muy duro, el que pitó fue Gil Manzano desde el VAR. Sí, así es, porque al final está claro que en un árbitro de primera división internacional hay acciones que tienes que peritar tú, ¿no? Que está muy bien que tengas una red, que tengas la herramienta del VAR, pero lógicamente tú como árbitro tienes que ver, hay ciertas jugadas que tienes que verlas tú mismo, porque son entradas muy claras y que al final no puedes incluso en la jugada de Mbappé sacar amarilla cuando es una acción por encima del tobillo que genera mucho peligro, ¿no? Uh-huh. Mira, vamos primero con el gol anulado a Asensio. Lo anula Gil Manzano también desde el VAR. Este es el audio cuando Sotogrado fue al monitor a consultar lo que había pasado con Rüdiger y el portero antes del remate de Asensio. César, te recomiendo que vengas a ver el monitor por una potencial falta antes del gol. Va contigo Tenaglia, César, a la derecha. Estoy yo. ¿Dónde vas? ¿Qué no vienes a mirar? Que te marches. Una, con calma, que te marches. César, firme. Dos, que te marches. Qué bien, porque después no lo puedo. Suéltamela. Rüdiger le golpea al portero, lo mira, lo golpea y lo tira al suelo, ¿vale? Lo mira, lo golpea y lo tira al suelo. Voy a pitar falta en ataque. Bueno, pues hizo bien, sí, ¿no? Porque le da con el culo, ¿no? Le mete así el culo por atrás al portero del Alavés y le desequilibra. Rüdiger. Rüdiger en ningún momento está mirando el balón, sino que se fija dónde está el portero, y con ese movimiento con la cadera, pues al final lo que hace es impactar en el portero para que pierda el equilibrio, ¿no? y no vaya a disfrutar esa pelota, ¿no? Por lo tanto, acierto del VAR en advertirle, y luego lógicamente César Sotogrado, al verlo en el monitor, pues se da cuenta que es falta, ¿no? Y es que las otras dos acciones polémicas tampoco se enteró en vivo, César Sotogrado. Minuto 38, expulsión de Mbappé. Le tiene que llamar Gil Manzano y decirle desde el VAR esto. César, te recomiendo que vengas a ver al monitor por una potencial expulsión. Vale, suéltamela, el impacto alto. Mira, el impacto alto va con intensidad. Al torsión es una roja. Le quito la amarilla, le saco roja a Kylian Mbappé. Poco más se puede decir, es que es clarísima, es que le puede haber hecho mucho daño. Además, Mbappé ahí va un poco a lo que va, ¿eh? No es disculpable. No es normal ver a un futbolista de esas características hacer ese tipo de entradas, porque siempre la sufre, pero en este caso es una acción muy clara. Además, el árbitro la coge muy cerca, le coge frontalmente, no le tapa a ningún futbolista, y nos llama la atención que saque tarjeta amarilla, ¿no? Por eso hablamos de que un árbitro de esa categoría tiene que peritar, tiene que ver mucho mejor esas acciones y no esperar la ayuda del VAR, ¿no? Afortunadamente, Gil Manzano lo advirtió y el jugador fue expulsado, ¿no? Luego en el acta, pues le echa un cable al Real Madrid con la redacción, porque dice: en el minuto 38 el jugador Mbappé Kylian fue expulsado, dorsal 9, por el siguiente motivo: por entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario en la disputa del balón, usando fuerza excesiva.
no hay disputa de balón, porque la redacción va a hacer que le castiguen con seguramente menos de 4, y con 4 se podría perder, o se perdería de hecho, porque los cumples en las competiciones que te toquen de por medio directamente. Si son 4 partidos, se perdería si fuesen 4 la final de Copa. ¿En cuánto crees que se va a quedar la sanción del comité a Mbappé con esta descripción del acta? El artículo 130, y todo el mundo habla de dos partidos, pero yo creo que igual solo le cae uno, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí, por la redacción del acta, al final el balón está en disputa, que es un poco lo que pone el árbitro, y sobre todo el agravante es que el jugador, al final el agravante es que el jugador no salió lesionado del campo, ¿no? Porque pudo continuar el partido, y eso es lo que hace que sea un atenuante, y con la redacción del acta, pues únicamente le pueda caer como mucho 2 partidos, ¿no? Y luego en el 70 se iguala numéricamente la contienda, ¿verdad?, en cuanto a los futbolistas, porque se queda también el Alavés con 10 después de la expulsión de Manu Sánchez. En la redacción del acta fue expulsado por el siguiente motivo: por entrar con el pie en forma de plancha a la altura del gemelo de un contrario en la disputa del balón usando fuerza excesiva, más o menos la misma redacción que en el caso de Mbappé. Vamos a escuchar el audio del VAR, porque también le tuvo que llamar, no lo vio en vivo, César Stogrado, Gil Manzano, para que rectificase su decisión. En este caso, a ver qué opinas tú, pero da la sensación de que Manu Sánchez, que hace una entrada fea, no la hace queriendo, es decir, va un poco al bulto, ¿no? Está un poco pendiente de la pelota, pero vamos a escuchar el audio del VAR y me das tu opinión, César. César, te recomiendo que vengas a ver el monitor por una potencial expulsión por parte del jugador del Alavés. A ver. ¿Dónde vas, Lucas? Ya la veré yo. Sí, pero no me sigáis. Que no quiero y ponle también la posibilidad de doxo, ¿vale? César, tienes la opción de la entrada y también valora el posible doxo. Madre mía, tío, yo no sé, lo estoy mirando. Vale, a ver, suéltamela. Está mirando. No hace falta. 3. Igual, roja. El impacto es en el gemelo. Aunque toque balón, lo toca de manera fortuita. La pierna toca en el gemelo de Vinicius, es roja. Vale. Vale. Roja. Hazle uno amplio también, para que vea el posible doxo. Vale, ya se ha ido. 3, ¿no? Número 3, sí, número 3. Detrás tuya, César. Antes de nada, para que la gente lo sepa, ¿qué es un doxo? Es lo de negar una evidente oportunidad de gol, ¿no? Es el acrónimo en inglés, ¿no? Eso es la oportunidad manifiesta de gol. Son las siglas en inglés, y que esta acción, pues aparte por la entrada de juego brusco grave, pues también puede ser por doxo, porque al final el jugador, si no le hace la falta, Vinicius se encara al portero, ¿me entiendes? Pero vamos, que podemos convenir, y así cerramos, César, que tu tocayo no estuvo ayer especialmente afortunado. No, y en esta acción yo le salvo, porque al final es una jugada complicada, porque le puede tapar el cuerpo del futbolista. Sí, es verdad que ningún defensa quiere lesionar, intenta jugar la pelota, pero claro, le entra de manera con la plancha en el contrario. Es una acción clara de juego brusco grave, ¿no? En fin, cosas que pasan en el arbitraje. Sí. Afortunadamente tenemos esa red que hace que ese error, que muchas veces que cuando no hay herramienta pues se queda en un error en el campo, afortunadamente se subsanó, pero bueno, hay que pedirle más implicación a los árbitros, y más un árbitro de primera división internacional que tiene muchas posibilidades de pitar una final de la Copa del Rey. Esas jugadas no se las puede escapar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que mirárselo bien e intentar, pues para el próximo partido estar muy